Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber. Estamos ya en el programa número 17 de la temporada número 3. ¿Alguien nos habrá echado en falta la semana pasada? Sí, efectivamente tuvimos un problema de salud y no pudo hacerse el programa. Pero bueno, hoy estamos con muchas energías aquí. Estamos en NewsClick Cyber, que es el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde Madrid, desde donde realizamos este programa, y damos un abrazo a los 120 medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por, a ver si no me asfixio, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Un montón. Sí. Un montón. Bueno, pues el equipo de hoy está formado a mi extrema derecha, no, mi extrema izquierda hoy, por don Javi Soria. ¿Siempre te pones al otro lado? A mi extremo ambidiestra. ¿Qué más da? A mi centro izquierda, hoy al sabio al eterno, a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, ya la semana pasada se extrañó, así que hoy hemos venido con todas las pilas cargadas para contarles todas las cosas que tenemos. Y aprovechamos también por dar la bienvenida a nuestro programa a Javier García, que es el CISO de Repsol, que hoy está a mi centro derecha. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y nada, mil gracias por la invitación a este programa tan interesante. Pues sí, vamos a intentar lo que lo sea, porque desde luego es el objetivo que tenemos. Y juntos os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa. Os doy la bienvenida yo también, Carlos Lillo, y también aprovechamos para saludar a nuestro fantástico técnico de sonido, don Pedro. Damos un cordial saludo a toda la audiencia mientras nos siguen realizando cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, estar toda la semana probando inteligencias artificiales para hacer el trabajo de todo el mes. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de Twitter, LinkedIn, Facebook o a través de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordaros por favor visitar nuestra web y darle al like y al clicky, por favor. Bueno, pero también, Javi, no te olvides que si alguien quiere escuchar todos nuestros podcasts anteriores de todas las 9 temporadas que ya están tanto en TuneIn como en Apple Podcasts, en Twitch, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, es que ya nos falta Netflix y estamos y HBO y estaríamos ya prácticamente en todos lados. Dale tiempo. Tiempo al tiempo. Así que invitamos a que nos sigan, nos escuchen por ahí y por supuesto, como decía Javi, animamos a que nos den el like para sentirnos queridos y arropados y todo eso. Tenemos 10 programas grabados en Silvo Gomero. Bueno, ¿y qué contenido vamos a tener en el programa de hoy, Carlos? Bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 44 años, en 1979 más precisamente, el 30 de mayo, nace en Japón Capsule Computer. ¿La conocen? Bueno, seguro que sí. Una empresa dedicada al desarrollo y distribución de máquinas de videojuegos. Esta empresa, conocida como Capcom, que es la que todos conocíamos por el logo que aparecía en estos videojuegos, debe su nombre actual al resultado de unir las 3 primeras letras, obviamente, de cada nombre, ¿no? Capsule Computer. Bueno. Seguiremos el programa gracias a Cato Network, que es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La solución de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y seguridad de la red en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red y mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y esto nos trae a las noticias que tenemos de cada semana. Nuestra ciberpíldora, que hablaremos de obsolescencia programada. A ver de qué se trata esto. A la gente le va a interesar mucho. Nuestras tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de Virtual Patching. Que ya hemos hablado alguna vez, pero merece la pena. Vamos a retomar el tema. Y nuestro invitado del día, Javier García, CISO de Repsol. Pues vayamos con el primero de los bloques y bueno, recordamos que vamos a hacer una preguntita al final del programa, así que tenemos que estar atentos porque será algo referente al contenido del programa. Correcto. Pues vamos con ese bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad.
Todas las semanas traemos las noticias de ciberseguridad gracias a F5 y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que además ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y las API en cualquier lugar, en las instalaciones locales o en la nube. Y vamos a empezar hablando de la existencia de 9 millones de teléfonos móviles, teléfonos celulares de Android con malware preinstalado. ¿Qué es esto, Carlos? Así es, un equipo de investigadores de uno de nuestros patrocinadores, Trenmicro, ha alertado de la existencia de estos smartphones Android que llegan al usuario ya preinfectados. Esto es bastante preocupante. O sea, no hace falta que te infectes ya. No bien. hace falta nada, solo sacarlo de la caja ya está infectado. ¡Qué maravilla! Sí, esto es inaudito. Bueno, fruto de una campaña que aprovecha la distribución global de estos dispositivos para acceder a estos datos que bueno, se venden en definitiva a los anunciantes, ¿no? Esta nueva versión del malware que se llama Tríada ha permitido que se introdujera en la cadena de producción de algunos modelos móviles de estos de celulares Android. Recordemos que Android está presente en el 99% de las marcas de móviles, el resto son iOS, ¿sí? O sea que cualquiera que tenga un teléfono que no sea iOS va a tener, puede tener esta vulnerabilidad y bueno, de manera que esto llegaba al mercado ya infectado por una denominada puerta trasera que facilita infectar a estos dispositivos. 180 países. Estos teléfonos se distribuyen en 180 países, vienen con el malware Guerrilla. Y la firma vinculada a este tipo de negocios Big Data se llama Lemon Group. O sea, estamos hablando de que esos Android TV, por ejemplo, que envía Amazon, ya vienen con el malware preinstalado, no solo los teléfonos. Es una locura. 180 países son más de los 10 que estamos nosotros. Por eso es importante tener lo que mencionamos siempre, ¿no? Que más allá de que los móviles son seguros y demás, o todos creemos que son seguros, tener un antivirus. ¿Sí? Tener siempre un antivirus o un anti-malware para evitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que en esta noticia el antivirus lo vas a instalar después de que venga ya infectado. Ese es el problema. Ajá. Pero bueno, por lo menos si ya viene preinstalado que no se instale otro, ¿no? Coges el teléfono, según llega, hard reset y lo pones tú a cero. Bueno, no todo el mundo sabe hacer eso, Javi. Vamos con la siguiente noticia que nos dice que se ha informado de un ataque informático al sistema interno del Ejército de Chile y se han prohibido encender los ordenadores dentro de este ejército. Esto es lo clásico, ¿no? Hay un ataque, desconectemos todo, ¿no? Bueno, ya no es la primera vez que pasa. Hace unos meses atrás habíamos hablado de esto también. El ejército chileno ordenó a los efectivos de todas sus unidades no encender las computadoras, apagar los que estén en funcionamiento y no conectarse a Internet debido a un ataque cibernético que estaría afectando a las redes internas de la institución en las últimas horas. Según publica el diario chileno La Tercera, el ejército envió el siguiente mensaje. Buenas tardes a todos. Por motivos de seguridad de la red intranet institucional y de un incidente de seguridad informática que afecta a la intranet del ejército, luego dio la orden de prohibir encender cualquier tipo de computador de la unidad. Todos los computadores deben permanecer apagados, así como también conectar cualquier tipo de dispositivo externo como pendrive. Esto es... ¿Qué terror le debe dar esto a los CISOs y no quiero mirar a ninguno? Bueno, así es, ¿no? Cuando hay un ciberataque, pues es la recomendación habitual apagarlo todo, desconectarlo todo y después ya, pues... Esa es la mejor microsegmentación que hay, ¿no? Esa es la mejor, por lo menos la primera hora. Además, bueno, se pidió desconectar físicamente también el cable de Ethernet de todos los computadores e impresoras conectadas a la red institucional. Pensemos que estamos hablando de un ejército. Sí. Bueno, pero en el fondo tiene un sentido. El ciberataque lo que tenía era un ransomware, por lo tanto, si tú tenías encendidas las cosas o conectadas, se iba propagando el malware e iba cifrando los discos. Entonces, aunque sea algo pedestre lo que han hecho, pues al final tiene parte de sentido. Pues la pregunta es, bueno, por lo que comentábamos aquí, si hubieran tenido un sistema de microsegmentación, bueno, si hubieran. Si mi abuela no se hubiera muerto, estaría viva, ¿no? Sí, claro. Vamos con la siguiente, que es de aquí de España, que ha habido una de estas campañas habituales de suplantación, y en este caso es del servicio de correos. Así es, se ha detectado una campaña de suplantación de la empresa de paquetería Correos, en la cual por medio de un smishing, recordemos que el smishing es ese mensaje que nos llega al SMS del móvil y que está infectado o que nos lleva a una página para sacarnos nuestros datos, se incita al usuario a indicar el número de su calle para recibir este supuesto paquete. En el enlace que acompaña el mensaje se pretende robar los datos bancarios y personales de la víctima.
¿Y qué se puede hacer ante este tipo de casos, Javi? Bueno, lo primero, cuando alguien te envía un paquete, sabes la dirección, ¿no? Entonces, sí, claro. Usar la lógica. Pero en el caso de que hayas pinchado en ese SMS y hayas puesto tus datos, informa a tu cuenta bancaria, a tu banco, mira los registros de la tarjeta, o sea, ten un poco de cuidado, vigila todo, recopila esas evidencias del fraude, avisa a la policía, Guardia Civil y reza. Y sobre todo ser un poquito estar atento a este tipo de correos que en muchos casos son sospechosos. Ante la duda, sospechar. Siempre. Ante la duda, borrar. O ante la duda, borrar. Si tiene que ponerse en contacto contigo, ya se volverán a poner, ¿no? Uh-huh. Bueno, un fallo en WhatsApp ha permitido que tu móvil te espíe. Esto ya es recurrente, ¿no? Sí, ya lo de WhatsApp es alucinante. Bueno, lo de WhatsApp y lo de tantos otros, ¿no? Según afirma esta compañía, en las últimas horas han recibido informes sobre un posible error en la aplicación que estaría provocando activar el micrófono del teléfono móvil sin permiso. Qué cosa llamativa, ¿no? Bueno, al final estos errores no suelen ser errores, sino suelen ser o fallos de diseño pedidos o solicitados por las agencias de inteligencia de diversos países, o simplemente utiliza otro tipo de herramientas. Telegram esto no lo hace, Signal tampoco. Bueno, según la compañía, este fallo parece ser ocasionado por el sistema operativo Android, la culpa siempre es del otro, el cual atribuye erróneamente información en el panel de privacidad del sistema. Bueno, parece ser que WhatsApp ya ha informado a Google para investigar este error y obtener alguna solución al respecto. O sea que estaremos tranquilos, ¿no? Sí, estamos tranquilos, que no nos están escuchando ahora. Bueno, eso realmente yo creo que no vamos a estar tranquilos de ninguna manera porque se ha hecho una propuesta de ley para quitar el cifrado de extremo a extremo. Y eso no solo nos influye en estas comunicaciones, sino en general en todas. Entonces hay que vigilar un poco esa ley porque a lo mejor la parte de ciberseguridad se queda un poco comprometida. Hay un ciberataque con extorsión que se está usando en Argentina, que afecta a millones de usuarios además en aquel país, en tu país. Así es, un ciberataque extorsivo al sistema que valida los descuentos de medicamentos en farmacias afecta a millones de usuarios en toda la Argentina. El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, explicó este martes a varios medios que las farmacias están dando los descuentos de forma manual, volvemos al medioevo, y luego pedirán que les reconozcan la prestación de servicio de salud para no dejar a los pacientes sin la medicación. La empresa privada Bizlan, que administra el sistema de validación de datos en línea para la firma Pharmalink, es la víctima de este ciberataque desde el pasado jueves y, según Presenti, es la que está contratada por los prestadores provinciales de salud de las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Estos servicios médicos privados autorizan los descuentos en los medicamentos. Pesenti confirmó que por el hackeo hecho por una organización internacional que pidió dinero para recuperar estos datos, se hizo una denuncia penal el viernes pasado en la justicia. La empresa hackeada no perdió los datos porque los sistemas de recuperación funcionaron, aleluya, pero están reinstalando los sistemas, migrando los datos y chequeando que funcionen para volverlos a poner operativos, según explicaron. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Hay miles de millones de ciberataques y aquí contamos solamente algunos de ellos. Exacto, Carlos. A ver, las detecciones de ciberataque han crecido en un 200% solo en Argentina durante el último año, según un reporte de la empresa Fortinet, que es una empresa de seguridad informática muy conocida. Fueron más de 10 millones de dispositivos en el año 2022. Latinoamérica estuvo también en el ojo de la tormenta. La región de América Latina, el Caribe, sufrió más de 360 millones de intentos de ciberataques en 2022. Acabamos de contar el del ejército, que es la segunda vez que pasa en 6 meses. México recibió la mayor cantidad de intentos de ataques, 187 millones. También pensemos que tiene 3 veces más población, o 4 o 5 que... Sí, es el país más grande, países, claro. ¿no? Seguido por Brasil con 103 millones, Colombia con 20 y Perú con 15, según el informe global de amenazas de FortiGuard Labs, que del último semestre del año pasado. Es alucinante. Además, este informe detectó la intensificación de wipers, que es un tipo de programa malicioso que borra la información. Normalmente la información en los sistemas informáticos no se borra realmente, sino que la desasignas y está como escondida en una nube en la cual puedes acceder. El wiper lo que hace es sobreescribir esa información y, por lo tanto, dificulta enormemente, si no casi imposibilita, que esa información sea recuperada. Una de las últimas noticias que vamos a contar en el día de hoy habla de que se ha condenado al ex jefe de seguridad de Uber por no informar de un hackeo. Esta noticia parece curiosa y hasta incluso sorprendente.
Es curiosa, recordemos que hace un par de años en España salió lo que, bueno, dimos en llamar la ley CISO, ¿no? Donde ya el CISO tiene una responsabilidad penal sobre las cosas que ocurren. Y no se le está dando demasiada importancia, no se menciona mucho eso. Bueno, aquí tenemos un caso interesante. En el ataque informático mencionado, habrían robado unos 57 millones de registros de usuario y 600.000 números de licencias de conducir. Se llegó a un arreglo con los hackers, pero se hizo pasar en la contabilidad como un pago a colaboradores. Una práctica habitual, pero que está condenada y podría haber sido, bueno, podría haber cambiado de forma definitiva la resolución del problema. Bueno, este argumento de película extraño al final ha sido algo real que ha ocurrido en 2014, que fue el año en el que Uber sufrió el ataque informático que lo llevó a la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos y empezaron a investigar cómo estaba esta compañía y si los datos realmente habían salido de ella. 2 años más tarde serían objetivos de un nuevo ataque en el cual, como ya estaban bajo la mirada de los legisladores, encontraron que Joe Sullivan, el jefe de ciberseguridad de Uber, había estado hablando con sus abogados y ellos le habían recomendado que esos 57 millones de registros y 600.000 números de licencias que les habían robado, que no se lo contaran a nadie, que lo mantuvieran en secreto. Según el Doge, Sullivan hizo arreglos para que los piratas informáticos recibieran unos 100.000 euros en Bitcoin. A cambio del rescate, firmaron un acuerdo de confidencialidad para no revelar cómo lo habían conseguido. El pago se realizó en diciembre del 2016. Recordemos que en diciembre de 2016 100.000 euros o $100.000 en Bitcoin era mucho, a pesar de que no se sabía el nombre de los hackers. El pago se disfrazó como una recompensa por errores, un término que se utiliza habitualmente para catalogar pagos a expertos en ciberseguridad que señalan vulnerabilidades para que puedan corregirse. En 2017 se identificó a los culpables, fueron condenados por los delitos y tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad ahora con sus verdaderos nombres. Javi, ¿es realmente tan común negociar? Bueno, en general se recomienda que no se haga, pero las empresas, por recuperar sus datos y porque no se haga público y perder marketing, repercusión o branding, pues al final sí que es bastante habitual. El problema está en que aquí, como estaba con los tribunales y estaban con el ojo mirándole, pues él estaba siendo extorsionado y pirateado, entonces decidió no decir nada, que ahí es donde está el grave problema. Bueno, además Sullivan fue despedido en 2017 y en el juicio que terminó esta semana pasada, de una de las últimas semanas de mayo, se le encontró culpable de obstrucción de la justicia y encubrimiento de un delito grave. Lo irónico es que en el pasado Sullivan había trabajado en delitos cibernéticos para la oficina del fiscal federal de San Francisco, o sea que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Exacto. Él, de hecho, había hablado con todos los altos cargos de la empresa y había sugerido que no era necesario revelar el ataque si se identificaba a los atacantes y se acordaban eliminar los datos y no difundirlos más. En respuesta a la sentencia, Ilya Kolochenko, miembro de la red de expertos en protección de datos de Europol, señaló que el caso de Uber es solo otro ejemplo ilustrativo de la tendencia mundial de responsabilizar a los ejecutivos de seguridad cibernética por las responsabilidades de sus empresas. El final de la historia es que Sullivan fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por encubrir un ataque cibernético, por haber pagado a los piratas informáticos 100.000 euros y ahora deberá pagar una multa de 50.000 euros y cumplir 200 horas de servicio comunitario. Lo mismo será enseñarle a otras empresas a que... No seamos malos. La sentencia de Sullivan podría haber modificado la sentencia de pagar de las empresas, ya que en 2022 el total de los rescates llegó a 456 millones de euros, un descenso muy grande desde los 756 que se pagaron en 2021. ¿Qué crees que ha podido marcar esta tendencia, no? Así parece. A ver, lo hemos hablado en otras oportunidades. La responsabilidad al final, el CISO, el CEO y todos los directores de una compañía tienen responsabilidad sobre lo que pasa. Entonces, en este caso, al final, esta persona lo que está haciendo es negociar con gente que son delincuentes. Porque eso hay que tenerlo claro. Son delincuentes que podrían ser terroristas tranquilamente. Entonces, no se puede permitir eso. Fíjate que todas las semanas contamos un montón de noticias, pero hay un análisis de Statista que dice que en 2022 el 70% de las empresas que fueron pirateadas, 7 de cada 10 pagaron el rescate. O sea, brutal. Bueno, vamos con la penúltima o la última noticia y luego tenemos una cosa friki.
Esta penúltima nos habla de que la Unión Europea ha multado a Meta con, atención, 1.200 millones de euros por transferir datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos. Bueno, sigue lo mismo, ¿no? Esto parece un déjà vu las noticias, porque volvemos a contar cosas. Sí, pero 1.200 millones... Es bastante. Yo no los tengo. Meta ha sido multada con 1.200 millones de euros, como decías, Carlos, por recopilar datos de los usuarios europeos a través de Facebook y transferirlos a Estados Unidos. La sentencia, que no afecta a otras plataformas de la compañía como Instagram o WhatsApp, es la mayor impuesta hasta la fecha en la Unión Europea por violar las leyes de protección de datos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, DPC, ha dictaminado que el gigante de las redes sociales no ha cumplido con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el 2020 prohibió el envío de datos a través del Atlántico al considerar que Estados Unidos no se garantiza la privacidad. Esta multa sin precedentes es algo que esperemos que no sigan con los demás, ¿o sí? ¿Dinerito para todos? No lo sé, seguro que la acabas pagando de alguna manera. Pues recordemos que Facebook estuvo muy involucrada en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? En las elecciones en su momento de Estados Unidos, en lo del Brexit. Entonces, el intercambio de datos, sabemos que ocurre. Bueno, vamos con una noticia que seguro que a Javi Soria le interesa, ya que se ha realizado en Madrid la semana pasada la tercera edición del Orgullo Friki. Interesantísimo. Así es, después del éxito cosechado en ediciones anteriores, X Madrid, el espacio de ocio, experiencias y retail revolucionario y único en España, propiedad de Merlin Properties, celebra junto al operador Reino de Juguetes la tercera edición del Orgullo Friki. Bueno, frikis, otakus, juegos de rol, un poco de todo. A lo largo de estos 4 días, del 25 al 28 de mayo, X Madrid se convierte siempre en el epicentro de la fiesta friki, donde los fanáticos de los disfraces, la música, 80, 90, 2000... Bueno, ya a mí me gusta la música de los 80 y no me considero friki, o sea que... Oh. Bueno, fans de superhéroes, cómics, seguidores de los personajes más frikis, bueno, en fin. Tienen un espacio de diversión donde dejarse llevar por la magia de sus ídolos de ficción. La ficción supera la ficción. ¿Y cuándo empezó esta feria? Bueno, X Madrid se celebró por primera vez en el año 2021, que fue la primera edición del Orgullo Friki, cuya fecha fue elegida para conmemorar el estreno en los cines de Una Nueva Esperanza, la primera entrega de la saga de Star Wars, proyectada en 1977. Con motivo de este estreno se creó el Día del Orgullo Friki, celebrado cada 25 de mayo a nivel mundial. Bueno. Yo creo que todo el mundo tenemos un espíritu friki, unos más, unos menos, y unos tiramos. Sí, la camiseta que tiene Carlos es bonita. Sí. Yo creo que ya te la había visto, pero sí, me gusta. Repito. Bueno, pues vamos con la siguiente sección. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCyber os traemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora, como ya había dicho Carlos al principio, va a tratar de algo que es tecnológico y que afecta a muchos ámbitos de nuestros hogares. Correcto. La obsolescencia programada. ¿Qué pasa cuando cambias de móvil? ¿Qué pasa cuando cambias de lavadora? ¿Qué pasa cuando cambias tu televisión? Déjame adivinar, estás hablando de ese tiempo que pasa entre que tú te compras un dispositivo electrónico, llamémosle, sí, que puede ser la lavadora, un móvil, un televisor, y después de un tiempo empieza a funcionar mal, ¿no? Ya no funciona como funcionaba al principio, se vuelve un poco más lento, el móvil sobre todo, ¿no? Y todos dicen, no, que se me ha llenado la memoria. Bueno, bienvenido al mundo de la obsolescencia programada, ¿sí? Esto es algo que hacen los fabricantes para que tu dispositivo te caiga en su rendimiento y obligadamente tengas que cada cierto tiempo cambiarlo, ¿no? Vamos a hablar de esta obsolescencia, que no todo es negativo, tiene una parte positiva y vamos a explorarla.
¿Qué sería esta obsolescencia programada, Javi? Bueno, en los años 20, General Electric, Osram y Philips, como sus bombillas duraban casi infinito, pues decidieron ganar dinero. Entonces, ¿cómo ganan dinero? Más dinero, ¿no? No, es que dejaron de ganar dinero porque vendían una bombilla, nadie compraba más, entonces hubo pues casi 2 años que no vendían nada. Entonces se estaban arruinando y dijeron, pues vamos a vender bombillas, vamos a hacerlas muy malas. Y hicieron un acuerdo y dijeron que duren 1000 horas. Y con 1000 horas pues ya nos van comprando más. Pero eso no solo ocurrió en los años 20. En el año 39 las empresas de nylon de las medias les pasaba igual. Las medias eran infinitas, entonces decidieron hacerlas peor. Entonces con este tipo de cosas te aseguras un diseño erróneo, maligno, en el cual pues generas un montón de dinámica de compra-venta. Entonces, una cosa de peor calidad se estropea antes, una pieza funcionalmente errónea, fácil de romper, y generas pues un poco la rueda del comercio. ¿Y qué propósito tiene esta obsolescencia? Aunque ya lo estás indicando un poquito, Javi. Bueno, al final es un poco lo que dice Javi, ¿no? Es generar esa rueda de consumo permanente de las empresas que necesitan ganar dinero, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la tecnología va cambiando, ¿no? Entonces, si nos hubiéramos quedado con la bombilla del año 20, que de hecho hasta el día de hoy, si no me equivoco, todavía está encendida esa bombilla que lleva más de 100 años encendida, la tecnología no tendería a cambiar. También ese hábito de, bueno, cada cierto tiempo tengo que cambiar y exijo que el dispositivo rinda mejor, que tenga mejores funcionalidades y todo, hace que la tecnología también de alguna manera pueda ir evolucionando. Ese es uno de los principales propósitos, por supuesto, de la mano de que las empresas necesitan seguir vendiendo, ¿no? Digamos que es un poco cambiar el modelo de una venta única a un modelo recurrente, ¿no? Correcto, al final lo que necesitan las empresas es eso, y además también pensemos en las fuentes de trabajo que esto generan, ¿no? El estar constantemente haciendo investigación y desarrollo para generar un nuevo producto. Quizá el más emblemático es Apple en esto, ¿no? Que todos los años te saca un iPhone nuevo con 2 o 3 cambios chiquititos, pero ya te lo sacó y ya te exige un poco al consumo de ese nuevo dispositivo. Javi, hemos dicho que también tiene aspectos positivos. ¿Cuáles serían los beneficios de esta política de obsolescencia programada? Pues que las empresas al final sobrevivan, porque si hacen los productos tan buenos, las empresas tendrían una duración muy corta. Bueno, además también fomenta el crecimiento económico, lo que dijimos, ¿no? Las empresas hacen más investigación y desarrollo, generan más fuentes de trabajo, generan mucho más marketing y demás, entonces eso, bueno, crea nuevos puestos de trabajo, prepara mejor a la gente, hace que esos puestos tengan que ir rotando dentro de las compañías, que vayan saltando de compañía en compañía. Al final lo que hace es mover la economía mundial. Y además favorece a la moda, ¿no? Porque si hubiera, claro. si las mujeres siguieran llevando las medias de hace 100 años, pues hombre, la moda no hubiera evolucionado. O sea, bueno, fuera de bromas, ¿cuáles son las desventajas que tiene esta política? Bueno, una de las principales y que la estamos sufriendo mucho en el planeta hoy en día es la generación de residuos, ¿no? Y la mala gestión que se hace de esto, porque realmente los residuos que se generan a partir de que la gente tiene que estar constantemente cambiando de ropa por la moda, de móvil, de nevera, de televisor, al final no se hace una buena gestión de esto y lo que se está generando son residuos que están contaminando mucho nuestro planeta, ¿no? Bueno, a mí no me parece que sea un comportamiento ético porque al principio todo el mundo creía que era como una teoría de la conspiración. Tu abuelo siempre decía, antes las neveras duraban más, esto no se rompía. Y es que era verdad. La cuestión es que a lo mejor te tendrían que haber avisado de que esto tenía una vida útil de X años. Entonces a mí no me parece bien que compres una cosa para que se rompa y esté mal diseñada a posta. Pero bueno, al final... ¿Y cómo se puede evitar? O mejor dicho, ¿se puede evitar esta obsolescencia o no la podemos evitar? A ver, estemos de acuerdo o no, lo veamos necesario o no, yo creo que la obsolescencia no se puede evitar por todo lo que hemos comentado, ¿no? Al final es una parte, un rodamiento más en esa gran rueda que hace que se mueva la economía mundial, que se generen puestos de trabajo. Sí tenemos que hacer, y desde NewsClick Cyber siempre damos un mensaje pro ambiente, ¿no? Que es decir, intentemos hacer una buena gestión de los residuos y de todo lo que eso genera, porque también hay una industria detrás, la industria minera, la industria de los hidrocarburos y todo, para poder generar todos esos nuevos dispositivos y demás. Entonces, evitarla realmente no la podemos evitar, sí deberíamos gestionarla mejor.
¿Alguna consideración adicional, Javi? Sí, una muy rápida. En Francia han sacado una ley que es el derecho a la reparabilidad. Entonces tú cuando vas a comprar un electrodoméstico te dicen lo fácil o sencillo que es repararlo. Entonces cuando compras algo que ya sabes que se va a romper, pues por lo menos compra algo que sepas que se va a reparar fácil. Bueno, me parece interesante. Seguro que acabas sacándose alguna normativa europea, probablemente. Bueno, pues hasta aquí esta obsolescencia programada. Como en todos los ámbitos, en la tecnología todos los días pasan cosas importantes, pero antes vamos a haceros una pregunta. ¿Sabes qué es el Virtual Patching? Y además, el Virtual Patching de 3 Micro, y vamos a hablarlo luego. Exacto. Bueno, pues es la forma de proteger y mitigar vulnerabilidades reduciendo la ventana de exposición en cualquier vector de ataque, tanto en IT como en OT, y sobre todo también en entornos 5G. Bueno, por eso, gracias hoy a 3 Micro, vamos a traeros esta sección que le gusta tanto a don Carlos Valer de las tecnoefemérides. Vamos a recordar que una semana como esta pasó algo parecido en el pasado. Y te empiezo preguntando por el año 2006. ¿Qué pasó? El 30 de mayo se detecta el primer virus informático que afecta a la suite de ofimática Star Office de Sun Microsystems. ¿Se acuerdan de Sun Microsystems? Claro. Bueno, aunque no fue utilizado para infectar ordenadores. Javi, te voy a preguntar a ti por nuestro amigo Alberto. Oh, Albert Einstein, el de la lengua grande. Bueno, el 29 de mayo de 1919 se confirma la teoría general de la relatividad de Einstein. 2 expediciones británicas observan durante un eclipse solar que la gravedad del Sol curva la luz de las estrellas que se encuentran por detrás, tal como había predicho Einstein. Por este motivo, aparentan estar desplazadas en el firmamento. Qué maravilla, ¿no? Y sigue estando totalmente Qué vigente. maravilla. Y siguen encontrándose además evidencias. Sí, lo bueno es que se encuentran evidencias de que él tenía razón. Sí, sí, claro. O sea, De hecho- hace más de 100 años atrás. De hecho, la inmensa mayoría de los físicos teóricos, su misión en la vida es encontrar que la teoría de la relatividad no funciona. Exacto. Y no lo han encontrado hasta Exacto. ahora. Ujú. Exactamente. Bueno, el 27 de mayo de 1988, Microsoft lanza 2 versiones del sistema de interfaz gráfica de usuario, la GUI, que todos conocemos, el Windows 2.1. Este sistema se lanza a menos de un año de haberse lanzado Windows 2.0, pero Windows 2.x, al igual que sus predecesores, y Windows 1.0 no tuvieron el éxito esperado. ¿Quién iba a decirlo, no? Hubo que esperar al 3, Al ¿no? 3. Ujú. Al 3. Así es. Y otro, no Alberto, pero sí Alfredo. ¿Qué nos cuentas de Alfredo? TNT. El 26 de mayo de 1868, Alfred Nobel realizó la patente de la dinamita. Dinamita, TNT, ¿no? el álbum de AC/DC. que estás Bueno, contando. recordemos que Nobel no solamente patentó la dinamita, también inventó los sistemas estos de franquicias. Abrió franquicias de sus inventos por todo el mundo. Correcto, y hace unas semanas estuvimos aquí con el CISO de una importante empresa Creada por él. creada precisamente por... Correcto. Ujú. El 25 de mayo de 2010, Google libera su primera versión estable de Google Chrome para Mac y para Linux. Y ya para acabar, ¿tienes algo del año 2006, Javi? Sí, el 24 de mayo, Samsung Electronics lanza el primer ordenador del mundo que tenía memoria flash de estado sólido, el Samsung Q1. Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemérides. Siempre escogemos algunas porque hay muchísimas. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana a nuestro monográfico. Recordamos una semana más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad, especializándose sobre todo en DLP. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que hemos dicho justamente en lo anterior. Vamos a hablar del Virtual Patching, que es el parcheo virtual. Virtual Patching, ¿qué es esto, don Carlos? Bueno, a ver, muchas veces me habrán escuchado a mí hacer una comparación. Yo intento llevar siempre las cosas que se entiendan fácil, ¿no? Y lo he dicho muchas veces. El Virtual Patching, si todos recordamos la pandemia, que no creo que nadie no la recuerde, ¿qué es lo primero que nos hicieron hacer?
ponernos la mascarilla, ¿no? Fue como no tenemos... Meternos en casa. Bueno, también, meternos en casa y ponernos la mascarilla. Ponte la mascarilla, ¿no? en el campo. Entonces, como no teníamos una forma de protegernos ante este nuevo virus, ante esta nueva amenaza, lo primero era, bueno, hasta que aparezca una vacuna o una remediación, nos ponemos la mascarilla. Bueno, el virtual patching es algo similar, ¿sí? Ajá. Lo que hace es proteger a nuestros dispositivos, que pueden ser servidores o pueden ser dispositivos portátiles y demás, hasta que aparezca esta remediación para esa amenaza no conocida. ¿Y esa remediación, quién es el encargado de hacerla? Pues normalmente yo te diría que son los consejos de una madre protectora. No, niño, no metas los dedos en el enchufe. ¡Paz! Entonces es la madre, no el dispositivo. Por lo tanto, el virtual patching suele ser o el firewall o otro dispositivo. Por lo tanto, tú no proteges realmente el dispositivo actualizándolo, sino que es en otro sitio donde pones las medidas. En otro sitio. ¿Y el parcheo real, quién es el que debería hacerlo? ¿O quién es el que libera esos parches? Bueno, lo normal es que los libere el fabricante del dispositivo, Ajá. ¿no? Por Que puede ejemplo, ser si es un fabricante firewall, de Dell, pues sí, de él. exactamente, el fabricante del servidor o el fabricante del software que pueda llegar a estar infectado, o el mismo hardware, si es un firewall, si es algún tipo de equipo de esos. Lo normal es que el fabricante libere, una vez que conozca y que sepa cómo gestionar esa vulnerabilidad, esos parches. En el mientras tanto, hasta que eso llega, estamos protegidos con este parcheo virtual. Con esa mascarilla. Con que tú esa decías. mascarilla. Claro, porque hay que recordar que estos parches surgen cuando se ha encontrado una vulnerabilidad. Correcto. Esa vulnerabilidad se publica y entonces en ese momento hay una carrera prácticamente entre los fabricantes y los malos, los buenos y los malos. Uh-huh. Los malos intentan fabricar un trocito de código que es el exploit para explotar esa vulnerabilidad, mientras que los buenos, que en este caso son los fabricantes, fabrican otro trozo de código para tapar ese parche. Pero claro, ahí ocurre, en esa carrera hay un tiempo desde que aparece la vulnerabilidad hasta que el fabricante fabrica su vacuna. Correcto. Y ese tiempo es variable, serán semanas, meses o años, nunca se sabe. Y además, una vez que se libera ese parche por parte de un fabricante para un equipo determinado, ¿todo el mundo instala el parche de forma inmediata? Bueno, ahí está la gran virtud que tiene también este virtual patching, ¿no? Que esa ventana que tú mencionas no es solo de que desde el momento en que aparece la vulnerabilidad hasta que llega el parche, sino también que hay una ventana en cuando realmente yo puedo instalar ese parche. Muchas veces estamos hablando que, sobre todo en entornos que pueden ser industriales o entornos donde no puedo parar una máquina en cualquier momento para aplicar ese parche, y tengo que seguir protegido hasta que yo pueda hacer esa ventana de corte, hasta que pueda decir, paro mi fábrica para aplicar ese parche a los dispositivos o a los servidores que están controlando mis autómatas. No lo puedo hacer en cualquier momento, lo tengo que hacer en un momento específico, con un corte, con una programación. Bueno, hasta que ese momento llega, el virtual patching me sigue protegiendo a pesar de que ya esté esa vacuna. Es decir, estamos reduciendo la ventana de exposición en el tiempo de semanas, meses a el tiempo que logremos instalar ese virtual patching. Correcto. ¿Y ese virtual patching en realidad qué es? ¿Qué es? ¿Un trozo de código que se pone dónde? Claro, es un trozo de código que va embebido dentro del agente que se instala en cada dispositivo. Ajá. Esto hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que son agentes que se deben instalar, como decíamos, ¿no? En un servidor, en un sistema operativo generalmente. Entonces, al final, este agente tiene ese código que lo que hace es conecta contra los principales frameworks que existen, Mitre, NIST y demás, y está al tanto de todas esas vulnerabilidades o campañas que puedan estar dando vuelta por el ecosistema de Internet o de la Deep Web o de la Dark Web o lo que sea, y al enterarse de que hay una nueva vulnerabilidad y que el dispositivo que él está protegiendo podría estar expuesto a esa nueva vulnerabilidad, automáticamente toma acción protegiéndolo. La pregunta, volviendo al símil que hacías con la mascarilla, una vez que está instalado el virtual patching, ¿es necesario instalar el parche real cuando el fabricante lo libere? Bueno, muchas veces sí, porque pueden ser sistemas que sí realmente se pueden parchar, pero ahí
La pregunta es, ¿y si yo tengo un Windows XP? ¿Voy a tener un parche? No, posiblemente no lo tenga. Windows aunque hace lo poquito liberaron un parche para Windows XP, Sí. pero es una excepción. O si tengo un Windows 7, o si tengo un Windows Server 2000 o 2003, ¿voy a poder instalar ese parche? No, porque no va a existir. Entonces, como hay entornos donde yo no solo voy a estar expuesto, sino que además tampoco voy a tener esa vacuna, bueno, el Virtual Patching me va a proteger hasta que podamos actualizar quizás esos sistemas operativos, ¿no? En el ámbito de la seguridad industrial normalmente nunca puedes actualizar. Entonces la protección del virtual patching está o en el servidor o en el firewall. Entonces es como el niño que va corriendo por la calle y se va a caer por el precipicio. Al niño nunca le vas a poder poner el parche, le hacen falta 5 o 10 años. Es la madre que le pega la colleja y le dice, quieto aquí. Bueno, vamos a esperar que ese niño no se pegue el golpe y que la madre le pueda proteger. Y vamos a ir realmente con esta entrevista que está mucha gente esperando. Pues como decíamos al principio, tenemos el placer de tener con nosotros a Javier García Quintela, que es el responsable, el CISO de seguridad de una empresa multinacional muy conocida en todo el mundo en España y también en Latinoamérica. Estamos hablando de ni más ni menos que de Repsol, una gran compañía energética originaria de España y presente ya en una colección de países. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, buenas tardes. Como has dicho, soy el responsable de ciberseguridad de Repsol desde hace 3 años aproximadamente. Y Repsol, pues compañía multienergética, completamente comprometidos con la transición energética. Eso significa que tenemos un compromiso de que en el año 2050, que suena muy lejos, pues ser neutros en emisiones. Pero para llegar al año 2050 en esas condiciones, pues desde ya y desde antes de ya hay que acometer muchas transformaciones en la compañía y así lo estamos haciendo, ¿no? Evolucionando muchísimo hacia nuestro negocio de energía renovable eléctrica. ¿Dónde estáis presentes? ¿En cuántos países? Vendemos productos en 90 países y presentes con operaciones y operaciones industriales que desde ciberseguridad siempre son apasionantes en aproximadamente 20 países. ¿Qué significa esto de multienergético? Pues multienergético es petróleo, gas y el gran vector de crecimiento de la electricidad renovable. Ajá, o sea, el crecimiento está en las renovables. Claro, claramente. para cumplir los compromisos 2050, pues es uno de los grandes vectores de crecimiento y después hay investigaciones tecnológicas en hidrógeno verde, etcétera. Hay muchas tecnologías alrededor de todo ello. Estás tú aquí como responsable de ciberseguridad y lógicamente la ciberseguridad está unida a la digitalización. Entiendo que una empresa tan grande como esta, que venía de un mundo en principio ya más energético, tendrá también su proceso en cuanto a la transformación, ¿no? Sí, así es, Carlos. El fruto de toda esta transformación de negocio que estamos haciendo, la digitalización es la palanca principal. Hicimos una primera ola digital en los últimos 4 años aproximadamente, con un impacto de transformación de negocio muy relevante. Ahora estamos comenzando y hemos anunciado hace unos meses la segunda ola digital, donde vendrán cosas de forma muy potente como la inteligencia artificial, trending topic en todos estos tiempos. Y en el programa, no hay programa que no hablemos. Y la ciberseguridad pues es clave para la digitalización. Cuanto más digitalizado estás, más oportunidades también para ser ciberatacado. Claro. Tu información se mueve más electrónicamente. Fruto de la primera ola digital, movimos masivamente al cloud nuestra información, transacciones, operaciones, no para el mundo industrial, pero sí para el resto, y todo ello pues presenta unos retos de ciberseguridad considerables, claro. Evidentemente vuestra exposición cada vez es mayor cuanto más digital es la empresa, ¿no? Sí, así es. ¿Y estáis sufriendo o estáis transitando en algún tipo de cómo es ese camino hacia la digitalización, hacia el cloud? ¿Estáis por fases? ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Qué? Bueno, estamos, como decía antes, en la segunda ola digital. Acometimos la primera, que fue un movimiento masivo al cloud, muchísima digitalización y modernización de procesos.
nos convertimos en una compañía, como se dice ahora, data-driven, ¿no? Donde a la información y los datos le hemos dado un nivel de importancia y relevancia considerable. Y ahora estamos en esta segunda ola con lo que las tecnologías que he mencionado antes de inteligencia artificial, 5G, etcétera, etcétera. Todas esas tecnologías punteras que vamos a ver también en los próximos años, pues tienen un protagonismo considerable. A fin de cuentas, sois una empresa industrial. La industria, la parte OT es una parte relevante de vuestra actividad. Entiendo que hemos hablado alguna vez aquí en el programa de elementos como la robotización, gemelos digitales incluso. ¿Este tipo de iniciativas las estáis realizando? Sí, también es parte de toda la transformación digital. Como has mencionado, somos una compañía industrial con instalaciones industriales muy complejas en muchos sitios. El mundo industrial, la tecnología, normalmente está muy segmentado y separado, pero la presión de transformación es considerable. Por lo tanto, cada vez hay más requerimientos de conexión al cloud para ser posible, por ejemplo, toda esta transformación digital y transición energética. Decía, conexión al cloud, análisis masivo de datos, incorporación de la inteligencia artificial, con lo cual esos sensores, etcétera, que antes comentabais, el virtual patching, etcétera, que necesitan de todo ello, pues de repente empiezan a transformarse en piezas muy inteligentes y que por lo tanto también hay que proteger. Una palabra que has utilizado me parece muy interesante, que es la descarbonización, que afecta a todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo afecta la digitalización a esa descarbonización? Pues es palanca clave, ¿no? Es transformar procesos para hacerlos más eficientes, también para investigar en nuevas tecnologías que nos ayuden en emitir menos emisiones o en reducirlas, o en nuevas tecnologías que permitan generar combustibles neutros en carbono. Todo lo que es la inteligencia digital está detrás de todo ello y en la base para poder hacer análisis profundos de todo ello. Además, los usuarios estamos cambiando nuestra visión de un medio ambiente cada vez más limpio. Y entiendo que esto también nos afecta a vosotros. Claramente, los usuarios, las regulaciones, bueno, las tendencias del planeta, etcétera, etcétera. Bueno, en eso van todos nuestros planes estratégicos de compañía y de digitalización, y por lo tanto la ciberseguridad tiene que ser un elemento clave que posibilite todo ello. Vamos con la ciberseguridad, que es realmente tu ámbito de responsabilidad. ¿Qué estrategia de ciberseguridad estáis siguiendo en Repsol? Pues, como decía antes, por un lado, en el mundo IT digital hemos hecho un movimiento masivo al cloud, con lo cual venimos de un mundo también donde protegíamos mucho todos los sistemas cuando estaban on-premise, ¿no? En nuestros data centers, etcétera. El paradigma del cloud cambia radicalmente la ciberseguridad. Realmente el cloud está a un paso de todo ese mundo Internet, donde todo sucede y todo fluctúa. Y quien tiene las llaves del cloud, pues tiene las llaves de todo prácticamente, ¿no? Con lo cual hemos hecho una transformación al cloud de todos nuestros modelos de ciberseguridad, pues considerable. Y así como la compañía y todos los sistemas digitales nacen en el cloud, pues la ciberseguridad nace en el cloud alineado con todo ello. Entonces tiene un impacto considerable. Sin embargo, todavía nos quedan todos los elementos OT que estábamos comentando antes, que esos no se pueden llevar al cloud nunca. Claro, los sensores, los actuadores... No se pueden llevar al cloud, pero yo creo que... Y hay regulaciones muy claras, ¿no? de segmentación. Además, el mundo industrial, pues por desgracia, desde la guerra rusa, pues el contexto de amenaza y inquietud ha escalado considerablemente. Entonces, no se puede llevar al cloud, pero cada vez hay más, digamos, presión, tensión, actuación para conectarlo o llevarse información, después volver, etcétera. O sea, yo creo que es ponerle un poco puertas al campo y siempre sucede todo un poco más lento en el mundo industrial en términos tecnológicos, pero en pocos años estaremos viendo, pues eso, conexiones cada vez más mayores, ¿no? Al final, en el mundo industrial, todos nos basamos en el famoso modelo Purdue, de la segmentación, etcétera,
pero el modelo Purdue se basa en un diseño del año 1992, Sí. donde no había internet, no había cloud, no había un montón de cosas, ¿no? Pues eso, lógicamente, tiene que evolucionar. Repsol es una empresa enorme que tiene un montón de clientes y un montón de proveedores. Los proveedores, desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues son un reto importante también. Sí. Los proveedores, ¿no? Y todo lo que se llama ahí el third party, proveedores, clientes, bueno, todo el mundo que se conecta y trabaja, digamos, conectado o maneja información de la compañía es también elemento clave. Hemos visto hoy, seguro que habéis comentado en este programa, ataques a través de terceras partes, no sé, el mítico SolarWinds o alguno de estos, con lo cual, pues cada vez todos estamos mucho más exigentes en todo ello, ¿no? En hacer screenings de ciberseguridad, en determinar qué tipo de medidas, en función también de la criticidad de la información o el tipo de conexión que van a tener, pues el número de, digamos, y la intensidad de medidas de ciberseguridad que se les requieren, ¿no? Es un elemento clave, trending topic también en todos estos tiempos. A tener en cuenta, por supuesto. Y luego otra propiedad que tenéis vosotros es el tema de las infraestructuras críticas, infraestructuras cuya caída o cuya afectación pues pueden tener unas consecuencias sobre toda la población, sobre toda la ciudadanía. Bueno, estamos sujetos a la ley de infraestructuras críticas, somos infraestructuras críticas en múltiples países. La regulación cada vez es más exigente en ese sentido. En ciberseguridad, en el mundo industrial, ya venimos ocupándonos varios años en todo ello, pero aún así es un entorno de mucho crecimiento y mucha sofisticación. Y bueno, siempre están todos estos riesgos apocalípticos a veces de que se apaga un país, etcétera, etcétera. Bueno, también por transmitir un poco de serenidad y tranquilidad, el mundo industrial y todas las instalaciones industriales ya desde su origen se diseñan precisamente para evitar cualquier tipo de inclemencia, ¿no? Y hay procesos ahí muy seguros de trabajo. Bueno, y en cuanto a la inteligencia artificial centrada en la ciberseguridad, ¿cómo la estáis utilizando? Bueno, utilizamos tecnologías que incorporan inteligencia artificial, de EDRs, etcétera, los SIEM, por ejemplo, ¿no? Para correlar ya la información tan masiva que hay ahí, aparte de todas las reglas, etcétera. Hay que poner motores de Machine Learning, inteligencia artificial, que ayuden a correlar mejor, a detectar falsos positivos, etcétera. Y es algo que lo estamos viendo eclosionar tanto en el uso por parte de los atacantes, en el uso por parte de todos los proveedores tecnológicos y también en el uso de las organizaciones en la inteligencia artificial y también en la ciberseguridad. Y ya para acabar, sí que me gustaría que tú, como responsable de una gran empresa, que me mirases con los anteojos de ver el futuro de la ciberseguridad. ¿Qué ves? Bueno, veo que sigue estando ahí, desde los escenarios más utópicos a los más distópicos, el cibercrimen, las amenazas, etcétera, van a seguir estando ahí. También con toda la intensidad o más o menos, también va a haber medidas de protección muy considerables. Hay un reto de talento enorme, ya lo hay ahora y a futuro lo va a haber más, porque cada vez la tecnología es mucho más compleja y el entorno es mucho más exigente, pero bueno, es un mundo apasionante, con lo cual todos los que estamos en este mundo, pues seguro que tendremos ahí algo que temas decir, muy y algo que interesantes y divertidos de los cuales ocuparnos. Y lo contaremos aquí en ClickCiber cada semana. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Javier García, que eres el CISO de Repsol, con una responsabilidad más que interesante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Pues ya llegamos al final, donde tenemos nuestro maravilloso concurso en el que regalamos 2 licencias de antivirus, válida cada una para 5 dispositivos y para un año. Y la primera pregunta que tenemos es si tenemos ganadores de la semana pasada, Javi. Sí, tenemos 2 ganadores, que esta vez han sido Mariluz Morales de Cantabria y José Antón de México DF. Pues enhorabuena a los premiados. ¿Y cuál va a ser la pregunta que vas a formular? La pregunta, que siempre es muy fácil, es ¿ha habido una noticia fake hoy o no? Solo es eso, si es sí o no. Vale, pregunta fácil. Enviadnos un email a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Y recordar, todas con i latina.
Bueno, pues ya sí creo que estamos llegando al final del programa. ¿Alguna recomendación final? La de siempre, antes de despedirnos con mucha pena de vosotros, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés, y dentro de poco tenemos nuevo número. Exactamente. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Pero una cosa más, la web ha cambiado, la hemos estado mejorando, hemos agregado nuevas cosas. Porque tenía obsolescencia programada. Tenía obsolescencia programada, entonces hemos hecho ahí un par de cosas, hemos agregado una sección nueva, así que los invitamos a que entren a nuestra web, que la revisen, que nos digan qué les parece. Oye, ¿cuál es esa sección nueva? El Centinela de la Red es una Ay, qué de ellas, bonito. y algunos informes que están muy interesantes sobre ciertas tecnologías que, bueno, los estamos poniendo ahí para que la gente pueda entrar y pueda informarse de ciertas cosas que están ocurriendo. ¿Qué es esto del Centinela de la Red? El Centinela de la Red es un semanario, podríamos decir, que lanzamos los fines de semana con las noticias y algunos datos de interés más relevantes de esa semana. Es muy cortito, así que a todo el mundo le invitamos también a que si lo quiere recibir o se quiere suscribir, lo hace a través de la web, pero además lo publicamos en LinkedIn, lo enviamos por los grupos, lo enviamos vía mail. No les pedimos más que su correo electrónico, ningún otro dato, y como decimos, es un resumen de lo que ha pasado en la semana en cuanto a noticias y demás. Y bueno, recordarles también lo que decíamos al principio, que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas de podcast y demás, que ahora como salimos en TV, en cualquier momento lo dije, Netflix y HBO, estamos ahí a la puerta. Estar que son preparados. Evox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music y demás. Y lo que Como se ahorrarían en maquillaje con nosotros. lo que se ahorraría y en pelucas. Y como dijo Javi Soria, buscando la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina, y por supuesto dándole like a nuestro contenido. Pues nada, pues muchas gracias a toda la audiencia y que nos sigáis escuchando y siguiendo durante una semana. Escuchar mientras los programas anteriores, que volvemos enseguida. 7 días estamos aquí. Hasta la semana que viene. Adiós.